tarde queremos rogarte por esos méritos de la justicia de Cristo, que puedas venir a través de mi vida y así pueda exponer esta palabra, esta enseñanza con sencillez y pueda ser por bendición, Señor, a mis hermanitos en Cristo, a todo aquel que posteriormente vaya a escucharla, pueda ser bendecido a través de estos principios divinos de tu palabra, que son los que nos cambian, nos transforman, nos mudan para gloria de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias, Señor, porque tu gloria ha venido sobre nosotros. Amén. Bueno, comentarles y quizás hacer un pequeño recordatorio así breve. Hemos estado hablando de la tentación allá en el Edén y luego no he podido terminar el tema porque hemos estado desmenuzando, procurando desmenuzar, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Y hace 2 semanas estuvimos hablando de que las consecuencias nos alcanzan por nuestra desobediencia. Y la semana pasada que el placer dura un momento, pero las consecuencias duran toda la vida. Qué tremendo esto, ¿verdad? Un momento de placer que puede traer deleite, ya sea en alimentación, ya sea sexual, ya sea cualquier tipo de placer que Dios ha permitido que nosotros tengamos sobre esta tierra. Pero cuando abusamos y cuando nos pasamos de esos límites divinos que ya han sido establecidos desde antes de la fundación del mundo, todos esos no de Dios, y cuando los traspasamos, entonces las consecuencias nos alcanzan. Eso estuvimos hablando la semana pasada, pero hoy, mire el tema que el Señor me traía, ¿verdad? Es así como una pregunta, ¿al desierto? Y luego viene la respuesta, sí. Ahí Dios nos probará, porque el punto es que estamos hablando de volvernos fuertes, de volvernos férreos en cuanto a no sucumbir con tanta facilidad a la tentación que viene a través del enemigo de nuestra vida, como también la tentación que viene por medio de la concupiscencia que llevamos en nuestro propio corazón. Entonces, al desierto, vamos a ir al desierto. Y para eso nos vamos a sustentar en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice literalmente, ¿verdad? La próxima semana vamos a avanzar un poco más en Mateo 4, pero hoy solo vamos a ver este versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quizá la primera vez que yo leí este versículo quedé así como un poco impactada y asustada que el Espíritu de Dios fuera el que llevara a Jesús al desierto con un propósito específico. Pero este es un punto importante de observar, que es Dios mismo y que tiene propósitos específicos. Así como los tenía para el Señor Jesucristo, también los tiene para usted y para mí. Jamás nada de lo que Dios hace, permite, es sin sentido. Todo para nosotros probablemente no tenga sentido, pero para Dios sí lo tiene. Mire, entonces, así a grandes rasgos, ¿cuál será como el principio del propósito que Dios tenga para usted y para mí de llevarnos a un desierto? Bueno, formar a su hijo, formar el carácter de Cristo en nosotros. A veces decimos, bueno, sí, Dios quiere que yo tenga paciencia, Dios quiere que yo aprenda a ser manso, que aprenda a ser humilde, y sí, pero resumámoslo en una sola frase: ser formados conforme al carácter del Cristo de la gloria. En pocas palabras. Bien, le cuento, solo como un repaso quizás de lo que usted ya conoce. Dios sacó a los israelitas de Egipto, ¿verdad? Le dijo a Moisés, mire, en repetidas ocasiones el Señor le decía a Moisés, cada vez que iba a llevar un mensaje para Faraón, el Señor le decía a Moisés, dile que deje ir a mi pueblo al desierto para que me adore. En otras oportunidades le decía, dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva.
Entonces, cuando nosotros vemos repetidamente esas frases, debemos de detenernos, porque ahí había un propósito cada vez más claro y más intenso, para que me adore y para que me sirva. Mire qué hermoso. Por 400 años los israelitas, o más de 400 años, estuvieron como en un silencio ensordecedor, sin saber realmente quién era Dios ni cuál era el propósito que tenía para ellos. Recuérdese, Abraham fue el primero en ser llamado, y luego a través de Jacob hasta llegar a Isaac, y luego a José, ¿verdad? Podemos ver ahí que quedan en esa situación de esclavitud en Egipto. Entonces, más de 400 años, 430, dice la Biblia, que estuvieron ellos en esa esclavitud. Entonces ellos habían perdido todo entendimiento de quién era Dios. La historia, incluso de los patriarcas, había quedado en el olvido. Entonces el Señor necesitaba llevar a los israelitas para que pudieran entender y conocer cuál era la manera correcta de adorarle y cuál era la manera correcta de servirle, ¿verdad? Porque si nosotros a veces podemos decir, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy adorando a Dios, pero la Biblia nos deja ver que hay una manera correcta de hacerlo. Y le digo esto, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y vamos a ver literalmente lo que Moisés nos cuenta en este resumen de los 5 libros, ¿verdad? Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quería establecer su carácter en el corazón de los israelitas. Quería probarlos, quería afligirlos y quería sacar la verdad más profunda de sus corazones. Fácil no lo fue. Porque cuando nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, vamos a llegar ya a un versículo que nos deja ver con claridad que no, Dios no es que no pudo hacerlo. El corazón de los israelitas estaba tan contaminado que casi que parecía imposible extraer Egipto de ellos y plantar el reino de Dios en ellos. Entonces, esto es lo mismo que acontece cuando nosotros hemos vivido tantos años en este mundo. No sé cuántos años usted vivió, yo viví 38 años. Y a mis 24 años de venir caminando con Jesús, aún veo muchísimos lastres de lo que el mundo plantó, cimentó en mi corazón. Entonces es ahí donde el Señor, así como a los israelitas, determinó traerlos por el desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos años? Bueno, fueron 40 años. ¿Para qué el Señor determinó afligirlos? Bueno, el Señor quería, oiga lo que quería ver, fíjese, ¿qué quería establecer en el corazón de los israelitas durante ese tiempo en el desierto? Él quería que vieran cómo Él sería su libertador. Dios quería que los israelitas lo conocieran como el único y verdadero y suficiente libertador. ¿De qué? De todos sus enemigos, que ahora los había sacado de la esclavitud, los había sacado del yugo de Egipto, y que los iba a pasar por esa purificación, digamos, del sol calcinante y del frío de la noche, pero con el único propósito de que lo pudieran ver a Él como la mano fuerte, como el brazo fuerte que los pasaría al otro lado, a donde la tierra prometida que Él les había dicho desde en los tiempos de Abraham. Entonces, no solo el libertador, sino que también sería su protector, porque el Señor en repetidas ocasiones estuvo hablándoles al corazón de ellos como un esposo, como lo que debe de ser el esposo. Yo voy a ser el que los va a proteger, su protector, ¿verdad? ¿De qué los iba a proteger el Señor? De toda adversidad que ellos
tuviesen que pasar durante ese periodo. El protector, no solamente el libertador, sino que también el protector. ¿Qué más? Que Él sería el que les proveería para todas sus necesidades. Mire, que no carecerían de nada, aún en medio de situaciones tan difíciles como las que iban a atravesar. Iban a tener vestido, iban a tener sus campañas, sus casas de campaña, iban a tener calzado, iban a tener comida, iban a tener agua, iban a tener todo. Pero el Señor permitió todas esas adversidades precisamente para formar ese carácter en ellos y mostrarles quién era Él. Además, Dios quería mostrarles que Él estaría con ellos de día y de noche. Ahí la nube y ahí la antorcha, aquella antorcha encendida. Entonces era la presencia de Dios permanentemente, diciéndoles: nunca más estarán solos. Yo estaré siempre con ustedes. Estaré aquí para libertarlos, para protegerlos, para proveerles, para cuidarles como una madre cuida a sus pequeñitos. Y entonces, ¿qué iba a suceder? A través de todo ese proceso, ellos iban a saber quién era Dios, quién era su carácter, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser, su esencia, el corazón de este Dios que se les manifestó ahí con eso. Conózcanme. Quiero que sepan que soy un padre, que soy un esposo, que soy un amigo, que soy un compañero, bueno, y todos esos nombres que nosotros hemos ido conociendo a través de este proceso en el que Él nos ha traído. Pero Dios no solo quería que ellos supieran quién era Él, sino que también Dios quería que ellos supieran, conocieran y entendieran quiénes eran ellos para Dios. Fíjese, no solo conózcanme a mí, quiero que ustedes sepan también lo que ustedes significan para mí. Ese es el propósito. Mire, el propósito de Dios de llevarnos al desierto es amplio. No es una cosa, no son dos, son muchas. Entonces, se fijó ya desde que iniciamos la clase, hemos venido mencionando varias cosas. Y aquí estamos viendo que también conocerlo, entenderlo, pero también quién soy yo para el Señor. Por ejemplo, cuando yo voy a Deuteronomio, capítulo 26, versículos 18 y 19, uno de mis versículos que he abrazado como una piedra preciosa y he determinado no soltarla hasta el día que parta de esta tierra. Porque el Señor ahí en el versículo 18 les dice: ustedes son de mi exclusiva posesión. Hay otro pasaje donde Él les dice: ustedes son mi especial tesoro. Pero en Deuteronomio 26 y el 18 y 19 también les dice: saben, son de mi exclusiva propiedad, son míos. Yo quiero exaltarlos sobre todas las naciones, hacerlos famosos, que otras personas les alaben, porque cuando está diciendo loor, ¿verdad? Que otros les alaben, que otros les admiren, que puedan verlos como la cosa hermosa que yo puedo hacer a través de los procesos divinos, ¿verdad? Entonces, también les dice ahí: para hacerlos famosos y para gloria de su nombre. Entonces, ¿quién es Dios? Entender quién es Él, pero también quién soy yo para Él. Eso no tiene precio, porque cuando tú sabes quién eres para Dios, nunca más volverás a ser igual, nunca más volverás a ser el mismo, nunca más volverás a necesitar la afirmación del amor de nadie. ¿Por qué? Porque el amor incondicional, el nombre más grande que es amor, que Dios mismo, que ese es uno de sus nombres, de sus atributos divinos, está plasmado en tu corazón. Entonces nunca más vuelves a necesitar ser afirmado por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque ahora conoces a través de todas esas dificultades en las que Él te ha hecho pasar en ese desierto, que eres oro puro para Él, tesoro, un tesoro. Bien, eso era lo que había en el corazón de Dios, ¿verdad? A través de la aflicción se vería si su palabra estaba siendo establecida en sus corazones verdaderamente, o solo era de palabras. Para usted y para mí, querido amigo, es a través de la angustia, del fuego, cuando se enciende el horno,
5 veces, 6 veces, 7 veces, como se dijo de Daniel, es ahí donde va a brotar. Es como que si alguien viniera a apretarnos el cuello para que salga la verdad de lo que somos. Pero eso nunca pasó con los israelitas. Usted sabe, Dios siempre se preservó un remanente. Pero todas esas generaciones que salieron, más de 2 millones que salieron, perecieron en el desierto, y Dios levantó una nueva generación para luego volverles a enseñar. ¿Cómo sabemos eso? Mire lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 15, versículo 7. Jesús dijo, esto es tremendo, estas palabras de Jesús, tan directo él, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos como rodear tanto el asunto, pero Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿a quién le está hablando el Señor? A los fariseos, a los saduceos, aquellos maestros de la ley, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está el Señor Jesucristo ratificando lo que Isaías, lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra. Entonces, Dios necesita encarecidamente pasarnos por este desierto para probar nuestro corazón. Si en verdad vamos a resistir la tentación del enemigo, si en verdad vamos a ser limpiados de toda la concupiscencia, de toda inmundicia que traemos del corazón, o siempre vamos a pasarnos toda la vida fingiendo que somos hijos de Dios, aparentando que somos cristianos. Es necesario que Dios nos lleve, así como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Santo, el Santo de Israel, 3 veces santo, tuvo que pasar por el desierto. ¿Cuánto más tú y yo? Bien. Importante saber que solo en ese desierto va a salir lo que llevamos en verdad en nuestro corazón. ¿Cómo lo decía? Bueno, el corazón es engañoso, donde lo dice allá Jeremías capítulo 17. Nos lo dice literalmente. Ahí está el profeta hablando a través de Dios. Engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. El corazón siempre va a estar queriéndonos engañar. Te pongo un ejemplo sencillo, como cuando yo le digo a mi esposo, o tú le dices a tus hijos, o le dices a otras personas, yo te amo con todo mi corazón. Pero cuando el Señor permite que pasemos por una traición, o cuando Dios permite que pasemos por una injuria, con una difamación, o cuando Él permite que incluso te apuñalen literalmente, quizás alguien saque una arma de fuego, un arma blanca, y literalmente te agreda, no solo con palabras, sino físicamente. Ahí es donde en verdad se va a probar si lo que habla mi boca concuerda con lo que estoy experimentando en el corazón. Y ahí, solo en el desierto, solo en la calamidad, solo en esas situaciones de mucha pena y de mucho dolor, se va a ver de verdad, como decía mi abuelita, de quién son las mulas, ¿verdad? Le doy un sinónimo de desierto. Bueno, la palabra desierto en sí tiene que ver con soledad, sequedad. Pero yo quiero, oiga esto, cuando hablamos de desierto, quiero darle algunos sinónimos específicos porque es lo que Dios quiere hacer en esas circunstancias que le son necesarias, ¿verdad? Desierto es un sinónimo de soledad, de sequía y de sencillez. Y le explico, procuraré explicarlo un poquito despacio. En la soledad, ¿por qué? Porque Dios va a dejarnos solos en el desierto. A veces nosotros estamos rodeados de tanta familia, de tantas personas que nos aman y nos sentimos tan seguros. Y parece que somos como una monedita de oro porque le caemos bien a todos, ¿verdad? Pero de pronto el Señor va a necesitar, como al Señor Jesucristo, dejarlo en soledad.
Yo no sé si usted ha experimentado eso. Tiene su cónyuge, tiene sus hijos, tiene a sus padres, tiene amigos, tiene personas que usted ama. Pero parece que en ese momento no hay nada ni nadie que pueda ayudarle a resolver o solucionar ese dolor que usted está atravesando. Pueden llegar palabras de consuelo, pueden llegar palabras de afirmación, pueden llegar promesas divinas, pero no hay nada que pueda aliviar el dolor que usted está atravesando. Soledad. Podemos estar rodeados, pero al final solos. El desierto es sinónimo de soledad y Dios te va a dejar en esa soledad, porque ahí es donde realmente vamos a aprender a correr solo a Él. Y aquí importante que usted se pregunte, ¿a quién está corriendo? ¿A quién está yendo por ayuda? ¿Aún corre usted a su cónyuge? ¿Aún corre para sus hijos? ¿Aún corre para su mejor amiga? ¿Aún corre para su pastor, para su iglesia? Y le hago un alto. No se preocupe si aún usted lo está haciendo. Bueno, usted está en un proceso. Está en un proceso, pero tarde o temprano usted va a tener que entender que al único que debemos de aprender a correr es al Señor, que todo ese dolor y toda esa adversidad es permitida para que ahí podamos conocerle cara a cara y entender que Él es el todo suficiente. La sequía, bueno, sí, cuando no estamos en situaciones difíciles, vemos que hay una abundancia de palabra. Ah, sí, prendo la radio, ahí está la palabra, voy a la iglesia, oigo la televisión y a veces nosotros hemos caído en una situación de bulimia. Usted sabe lo que es la bulimia, es que aquellas personas que tienen el problema de devolver, ¿verdad? Literalmente lo que han ingerido. O también, ¿cómo se llama esa otra enfermedad de que se abstienen de los alimentos? Entonces, mire qué terrible, la bulimia o la abstención. Entonces, ¿cuándo tenemos esa abundancia? Abundancia en nuestro hogar, pero hablemos en este momento, abundancia de palabra, sobra donde oír palabra, pero nosotros estamos como desperdiciándola, malbaratándola, tirándola y desparramándola. Entonces, en el desierto, no solo vamos a aprender a correr a Él, sino que vamos a aprender a valorar hasta la última gotita, la gotita más pequeña de su palabra. Vamos a procurar beberla, porque la sed que va a venir a través de ese desierto será desesperante. Entonces vas a apreciar aquellas enseñanzas que quizás un día, aquellos consejos que un día Dios te envió a través de tus maestros, a través de tus amigos, de tus padres, de tu cónyuge. Vas a empezar a decir, sí, si yo hubiera valorado esa palabra y ahora quieres bebértela. Y no quieres beberte un traguito, quieres beberte un litro de su palabra, porque ahí descubres, en el desierto descubres que es lo único que puede sustentar tu dolor, tu pesar, solo beber y comer de su palabra. El desierto te lleva a la soledad y te lleva a la sequía para que aprecies y valores esta santa palabra, como el Señor le dijo a esta mujer del pozo, ¿verdad? A la samaritana le dijo, el que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Y es en el desierto donde el Señor viene para enseñarnos a beber abundantemente hasta que se nos quita la sed. Quiere decir que nunca más volveremos a tener necesidad de beber de su palabra. Claro que sí. Pero después de haber pasado esa experiencia tan devastadora, eso se va haciendo vida y ahora es un deleite venir delante del libro sagrado. Ahora es un placer indescriptible. Ahora lo único que tú quieres, no, ¿qué te puede importar un consejo humano? Perdóneme, quizá no quiero ser grosera, no quiero ser grotesca y decir, no, pero imagínese, usted aprende a valorar un consejo de los hombres contra un consejo de Dios. Ahora usted solo quiere el consejo de Dios y su boca se va llenando de tal manera, como dice allá en Cantar de los Cantares,
que la esposa del Señor, la amada, esa paloma, debajo de su lengua hay leche y miel. Es en el desierto donde nuestra boca será llenada en gran abundancia. Y ahora cada vez que abramos nuestra boca para poder aconsejar o ayudar o para conversar, será la palabra más la palabra igual a la palabra que aprendimos a beber y a comer con dolor, pero que ahora es un deleite en la medida que vamos avanzando y saliendo de ese desierto. Soledad, sequía y número 3, sencillez. A veces a usted le pasa, a mí me pasó y he pasado por ahí donde tenemos todo lo que necesitamos y más, pero no lo valoramos. Nunca es suficiente lo que tenemos. Siempre amargados, siempre quejándonos, siempre peleando, siempre contenciosos, siempre viendo lo que los demás tienen, admirando más lo que otros tienen y menospreciando lo que nos ha sido a nosotros. Siempre viendo el pasto verde de mi vecino y no valorando quizás esa pequeña flor que yo tengo en mi diminuto jardín o esa plantita que he puesto por la ventana, siempre codiciando y deseando lo que tienen los demás. Y el Señor dice, te llevaré al desierto y te voy a llevar a la escasez. Te voy a llevar a la soledad, te voy a llevar a la sequía y te voy a llevar a la escasez. Porque ahí, cuando veas que las cosas escasean, vas a valorar hasta un alfiler. Vas a aprender a darme gracias hasta por lo más insignificante. Vas a aprender a elevar tus ojos al cielo y mirar los cielos que cuentan mi gloria. Vas a detenerte para ver a los pájaros. Vas a aprender realmente a glorificar mi nombre y a exaltarme por cada detalle en tu vida como en los tuyos. Vas a apreciar la salud, vas a apreciar todo aquello. Y entonces, cuando el Señor nos hace pasar por ese valle de la sencillez ahí en el desierto, es donde vamos a despojarnos de todo lo vano. Mire cuántas cosas, cuántas veces hemos oído de personas que han avanzado ya espiritualmente hablando y empiezan a mirar alrededor en sus casas y dicen, bueno, yo quisiera deshacerme de todo lo que me fuera posible, porque al final me di cuenta que todo esto es basura. ¿Quién lo dijo? Pablo, ¿verdad? Que él dijo, lo tengo todo por basura, porque Pablo también pasó por el desierto y ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Veamos otra cita bíblica que nos habla también de ser llevados al desierto. Eso lo encontramos en el libro de Oseas. El libro de Oseas, el profeta Oseas, que representa a Dios en esta historia. Una historia tremenda, ¿verdad? Está llena de impacta realmente. Lea el libro de Oseas, le aconsejo, léalo y no se preocupe si no entiende todo. Preocupémonos por lo que sí nos va siendo revelado y por lo que entendemos. Entonces, Oseas representa a Dios y el Señor le dice al profeta, ve y cásate con una mujer adúltera. ¿Quién era la adúltera que representaba? Estaba representando al pueblo de Dios. Pero hoy en este tiempo también representa a la iglesia del Cordero. Dios representado por un profeta, por uno de sus profetas, ¿verdad? Y Gomer, la adúltera, la esposa adúltera de Oseas, representa al pueblo de Dios y también representa la iglesia de Cristo. Y allá en el capítulo 2, versículo 14, el Señor que ha visto los adulterios de esta mujer, ha visto su mal agradecido corazón, que ha visto que nunca valoró realmente a su esposo, nunca reconoció las bendiciones que venían a su vida a través de este hombre que era como un representante de Dios. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay una versión, no recuerdo, y yo dije que iba a buscarla, pero esta versión dice literalmente, y hablaré tiernamente a su corazón. Vamos a ser llevados al desierto
con propósitos, con muchos propósitos. Hay muchas cosas que Dios va a ordenar, pero el central es formar el carácter de Cristo en usted y en mí. Entonces aquí está diciendo el Señor al profeta Oseas: yo voy a llevarla al desierto y ahí voy a hablar a su corazón. Entonces, ¿cuándo Dios habla a nuestro corazón? Probablemente cuando estamos agonizando a través de una enfermedad. Probablemente cuando estamos agonizando a través del abandono de nuestro cónyuge. Probablemente cuando estamos agonizando a través de una de las tragedias. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para Él. A través de esos dolores indescriptibles. Solo el que ha vivido esos dolores indescriptibles puede saber quizá de lo que yo estoy hablando. No sé cuál ha sido su dolor. Y no voy a estar compartiendo, no es el momento para que yo esté compartiendo mi dolor. Si usted quiere compartirlo, déjenos ahí, mire, déjenos en los comentarios, porque edifica. Usted puede decir: Dios me hizo pasar por aquí, pero con todo y eso me sacó de ese desierto y nos va a bendecir. Bien, entonces, cuando estamos agonizando en una situación difícil, mire lo que dice Ezequiel antes de continuar con Oseas. Quiero llevarle a Ezequiel capítulo 20:35. ¿Cómo es que el Señor en verdad ha determinado llevarnos? Nadie puede decir: no, a mí no me va a llevar el Señor al desierto porque yo voy a obedecerle en todo lo que Él me diga. Somos carne y tarde o temprano vamos a fallar en alguna situación. Mire Ezequiel capítulo 20, versículo 35 específicamente. Dice: y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Yo me quiero desmayar cuando veo estos versículos. Litigaré, entraré en juicio. De litigar. Ahí mi hermana Lolita, que ella tiene experiencia de trabajar con abogados, sabe el significado de la palabra litigar, y si nos la deja ahí en los comentarios, se lo vamos a agradecer. Está diciendo el Señor: y los voy a llevar al desierto de los pueblos, y ahí voy a litigar, entraré en juicio con ustedes cara a cara, discutiré, los confrontaré, voy a hablarles y a desafiarles. ¿A dónde? En el desierto. Cuando estén solos, cuando tengan sed y cuando estén en escasez. Sé, como que si el Señor dijera: sé, estoy seguro, estoy convencido de que ahí ustedes me van a prestar atención, porque no van a tener a quien correr por ayuda, porque saben que solo yo tengo el agua que les va a dar vida. Y porque ustedes saben que solo yo soy el que les puedo proveer, abrir puertas y sacarlos de esa escasez, de esa red, de esa limitación. En la semana pasada estuvimos viendo que también cuando el Señor habla de pruebas, tiene que ver con hacernos caer en una red. Bien, volvamos a Oseas, ¿verdad? Dice que hablará su corazón. Pero mire lo que dice el versículo 15. Estoy en el capítulo 2 de Oseas. Quiero leer un poco estos versículos que están llenos de una riqueza indescriptible. Y dice el Señor, él le hace una promesa ahí a esta mujer: y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice el Señor: ahí en el desierto le voy a alimentar, le voy a dar sus viñas, no la voy a dejar perecer, siempre voy a estar ahí con ella y voy a apoyarle incondicionalmente, porque Dios es un Dios incondicional. Pero dice que también nos va a traer al valle de Acor, ¿verdad? Y ¿sabe lo que significa el valle de Acor? Significa aflicción. Ahí es donde lapidaron y quemaron a aquel hombre al que trajo anatema, a Acán, ¿verdad? Acán, se recuerda que lo vimos la semana pasada, que dio, codició y tomó el lingote de oro y otras cosas que eran consideradas anatema. Fue en el valle de Acor. Y el Señor le está diciendo aquí a su iglesia, a su pueblo, le está diciendo: yo voy a llevarlos al valle de Acor y se los voy a dar por puerta de esperanza. Mire qué hermoso. Está diciendo: ahí donde van a ser afligidos, angustiados, estremecidos,
yo les voy a revelar la esperanza. ¿Quién es la esperanza? La esperanza es Cristo. Cuando vamos nosotros en Romanos capítulo 5, ahí hay un versículo que dice que la esperanza que no avergüenza. ¿Dónde vamos a conocer la esperanza? Porque es ahí cuando estamos en ese entenebrecimiento, en esa soledad, en esa oscuridad, es que se nos revela esa estrella de la mañana y podemos decir, solo Él puede sacarme de estas tinieblas. Solo Él puede consolar mi corazón. Solo Él puede traer sanidad. Solo su bálsamo de Galaad podrá sanar esta herida, limpiar esta inmundicia y qué sé yo, las circunstancias. Pero Él dice, en el valle de Acor, en ese lugar de aflicción, de muerte, ahí Él dice que va a traerlo por puerta de esperanza, pero no solo por puerta de esperanza, sino que dice, y ahí cantará ella en los tiempos como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es en el desierto donde el Señor quiere hacernos volver a cantar. ¿Acaso cuando usted oye esas alabanzas de estos hombres, de estas mujeres que han hecho esas composiciones tan sublimes, yo pienso, Dios mío, ¿en qué desierto estuvo este hombre? ¿En qué desierto estuvo esta mujer? Para que brotaran esas revelaciones tan sublimes de su corazón. Es lo que le llamamos cántico nuevo. El cántico nuevo son aquellas canciones que Dios te ha dado en el secreto. Cuando tú estás a solas con Él y ahora le adoras y le exaltas y le glorificas. Y no necesariamente con una canción de fulano o de mengano, sino de la canción que brota por la gratitud y por la esperanza que Él te ha mostrado, esa esperanza que Él ha puesto frente a ti para decirte no desmayes. No bajes los brazos, espera un poco más, solo afirma tu carácter. Déjame hacer lo que yo he determinado hacer en tu vida para poderte sacar de aquí. Los desiertos pueden ser tan extensos, tan largos, tan interminables por causa de la rebelión y necedad de nuestros corazones. Un día de estos que estuve predicando en un lugar X, les enfatizaba a cuántas personas estamos culpando de las situaciones que nos están aconteciendo. Es que si este no me hubiera fallado, es que si este no me hubiera sido infiel, es que si este no hubiera hecho lo que hizo, es que si esta se hubiera callado, es que si este se hubiera detenido. Y nos pasamos la vida culpando y señalando. ¿Ah? Porque ese es el propósito del diablo, traer esa turbación, traer esa confusión, esa perturbación, para que no puedas entender que es Dios el que te ha traído a donde estás. Es Él. Tu asunto es con Dios. Tu asunto no es con Egipto, tu asunto no es con tu familia, tu asunto no es con tu iglesia, no es con tus pastores, tu asunto es con Dios, porque es Él el que te ha traído al desierto. Así como lo vimos aquí en Mateo capítulo 4, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y aquí dice, y vimos luego Deuteronomio capítulo 8, para ser probados, para ver si habían de guardar o no su palabra, para saber qué era lo que había en sus corazones. Y aquí dice que va a traerla para hablarle a su corazón, para que ella le preste atención, para que ella se detenga, para que ella baje la guardia, para que baje ese afán y esa locura sin fin que la está llevando a desbocarse como un caballo. Y el Señor te pone el lazo y dice, quieto, quieto muchacho, cállate, deja de hablar tanto, espera, escucha y préstame atención lo que yo quiero hacer en tu vida y a través de tu vida. Cara a cara, nos lleva a litigar y nos va a hablar cara a cara.
Entonces, y es ahí donde el Señor nos va a mostrar que hay una esperanza sublime, donde nos va a mostrar que hay una puerta, la puerta eterna, que es el Señor Jesucristo. Y es ahí donde nos va a enseñar a traer un cántico de alegría, un cántico de acción de gracias, fruto de labios que confiesan su nombre y fruto de labios que le dan la gloria solo a Él. Aquí no hay gloria para hombre alguno. Aquí no hay gloria de que si no hubiera sido por la hermana fulanita, yo me hubiera muerto de hambre. Pues te vas a morir de hambre porque la hermana fulanita un día se va a cansar de darte de comer. Es que si no hubiera sido por mi fulanito, por mi santo maridito, por mi santa mujercita, yo no sé dónde estuviera. Espérate, te falta mucho que probar, porque Dios va a arrancar. Mire lo que dice el versículo 16, Oseas capítulo 2, versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, esposo. Quiere decir esposo. Y nunca más me llamará Bali. Hay dos cosas aquí. En aquel tiempo, dice el Señor, ¿en cuál tiempo? En el tiempo que te pase por ese fuego ardiente, ¿verdad? En aquel tiempo nunca más me vas a decir, amo, Señor, sí, aquí su sierva. No, le vas a aprender a decir, esposo mío. Nosotras, las mujeres, lastimosamente, como los hombres, no tienen ninguna idea del significado que trae la palabra esposo. El esposo, el que provee, el que protege, el que dirige la casa, el que está ahí. Y yo no digo de que no hay esposos que están llevando su sacerdocio. Claro que hay un remanente, hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal y no han besado su mano. Y incluso conozco más de algún hombre que ni siquiera conoce al Señor Jesucristo y está llevando el sacerdocio conforme a la palabra, aún sin conocerla. Pero en la generalidad, el hombre no sabe lo que significa ser un esposo y la mujer mucho menos, ¿verdad? Porque de pronto pues las cosas se tuercen, pero ese no es el tema. El punto es que aquí en el desierto vamos a aprender a conocer al esposo de Isaías 54. Aquel que dice, tu marido, tu hacedor, Dios santo, donde ya no necesitas a nada ni a nadie. Bien, en el buen sentido de la palabra, donde Él se vuelve el todo suficiente. Y entonces dice el 17, mire, capítulo 2, versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Mire todo lo que Dios va a hacer en el desierto. Según estas citas bíblicas, Él nos va a llevar al valle de aflicción, pero ¿para qué? Para mostrarnos la esperanza que es Cristo Jesús. Ahí nos va a enseñar a cantar un cántico nuevo. Ahí vamos a aprender a llamarle esposo mío, amado mío, el deseado, el incomparable, ¿verdad? Entonces, y nunca más le vamos a llamar como en el sentido figurado, Él es mi amo, yo soy su siervo. No, ahora hay un sentido de intimidad, porque ahora Él te ha dejado entrar a sus recámaras. Ahora tú has percibido su aroma personalmente. Ya no te han contado de su olor que es codiciable. No te han contado de que su nombre destila, ¿verdad? Esa dulce presencia. Ahora lo estás viviendo. ¿A dónde? En ese desierto. Pero también te dice aquí en el versículo 17 que ahí en el desierto Él va a quitar los baales de tu boca. ¿Cuáles baales? Bueno, toda aquella ayuda humana en la que nos hemos sostenido será arrancada literalmente desde las entrañas. Porque a través de esa soledad, a través de esa sed ardiente y a través de esa escasez en la que Él nos hace pasar, aprenderemos a ver que si hay comida en la casa, la gloria es para Dios. Si no hay comida en la casa, la gloria es para Dios. Si estamos sanos, la gloria es para Dios. Si estamos enfermos, la gloria es para Dios. Si caemos, la gloria es para Dios. Si somos exaltados, la gloria es para Dios. Y ahí no hay
cuello de fulano ni de mengano que valga. Se acabó. Se trata de Cristo, igual Cristo, más Cristo, 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 Cristo. Se volverá el Señor, el dueño absoluto de todo tu ser. Y te lo resumo en estas palabras. Se vuelve Jesús y tú una sola cosa. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Y Él dijo que eso era lo que Él quería hacer en nosotros, que nosotros y Él, tú y Él, sean uno solo como su Padre lo es con Él. Entonces, mire qué más, dice en el versículo 18, que en aquel tiempo Él va a hacer un pacto de paz. Cuando usted lee todo el versículo, porque no quiero detenerme tanto, sino que quiero dar como solamente una pasada. Pero dice ahí en el versículo 18, voy a hacer paz con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes, con la tierra, no habrá más espada y guerra, y te voy a hacer dormir segura. ¿Qué deleite, amado amigo mío, amiga mía que he estado escuchando. Yo le quiero preguntar, ¿habrá un deleite más grande que poder dormir en paz y despertarse y usted poder decir, yo dormía y desperté y Jehová me sustentaba? Paz, paz con sus enemigos, paz con sus alrededores. Usted ya no está más en guerra porque en el desierto aprendimos a ser mansos y humildes. Allá aquellas mujeres contenciosas, pleitistas, mueren en el desierto. Tenemos que morir en ese desierto si queremos tener estos tiempos de paz, de reconcilio, donde usted ya no anda hablando de nadie. Y si alguien habla de usted, a usted ya no le importa, porque ya no es el asunto que si le aman o no le aman, si la aprecian o no la aprecian, si la llevan o no la llevan, si le invitan o no la invitan. Ya no es el punto, porque su punto es estar en paz con Dios y con los hombres en lo que de usted dependa. Y mire, el versículo 19 y el 20 están llenos de una frase: y te desposaré conmigo para siempre. Y dice, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y termina el versículo 20 con estas palabras: y conocerás a Jehová. Job dijo, él creía que conocía a Dios. Job pensaba que sabía de lo que hablaba y que Dios era maravilloso, que Dios era el proveedor, y Job creía. Pero él terminó saliendo del desierto diciendo palabras como estas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando antes de ir al desierto, nosotros de oídas hemos oído, porque nos cuentan que Él es aquí, que es proveedor, que es maravilloso, que es amor, y solo queremos conocer al Dios de amor. Pero tarde o temprano vamos a tener que conocer también al Dios de justicia, al Dios de juicio, que nos lleva al desierto para ajustar cuentas y para ajustar el cordel en nuestro estilo de vida que vamos viviendo día a día. Tenemos una responsabilidad tan grande y a veces no nos damos cuenta que esa responsabilidad va más allá de nuestras expectativas religiosas o legalistas, o de aquella gracia que se pisotea, porque son los dos extremos: el religiosismo, como aquellos también que pisotean la gracia y que creen que todo es válido y que sí, que puedo vivir en una vida de miseria, de pecado, y que Dios estará ahí siempre para mí. Pero no, vamos a ser llevados al desierto. ¿Para qué? Para conocer y entender el valor de esa gracia divina, para poder entender y comprender el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de poder entender que esos clavos no fueron en vano, que esas heridas en su costado de donde nosotros brotamos y fuimos dados a luz, de esa
costilla divina y celestial, así como en el Edén, Eva fue dada a luz a través de la costilla de Adán, nosotros fuimos dados a luz a través de la costilla del Cordero que fue rasgada por esa lanza. Entonces, es en el desierto donde aprendemos a darnos cuenta de la divinidad de Cristo, que su sacrificio en esa cruenta cruz hay que valorarla y tenerla como el tesoro más preciado que se nos pudo haber entregado. Es a través del desierto donde vamos a entender y comprender quién es Dios, su carácter. Y usted puede ver allá en Jeremías 9:23. Dios no está interesado en que yo me deje jactando que tengo todo, porque nos encanta publicar cuando Dios nos ha bendecido y esto y lo otro y lo gritamos a los cuatro vientos. Pero cuando estamos en el desierto, cuando quizás estamos comiéndonos las uñas, estamos pasando una tragedia, probablemente ya no publicamos tanto. ¿Por qué? Porque queremos solo conocer esa parte de la bendición y de que todo es maravilloso. No es todo maravilloso en este camino. Hay una rosa, pero también esa rosa tiene espinas. Y esas espinas van a tener que ser traspasadas en nuestro corazón para poder apreciar el regalo divino que se nos dio hace un poco más de 2000 años. Apreciar al admirable, al consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, al consejero eterno que está ahí para enseñarnos la nueva senda que tenemos que andar. Y es en el desierto donde Jesús nos toma para instruirnos, si nosotros se lo permitimos y entendemos que es Dios el que nos ha traído al desierto para probar nuestro corazón con estos propósitos que hemos estado mencionando y algo más que dijimos al inicio: formar el carácter de Cristo, poder hacernos fuertes, invencibles contra la tentación y purificar este corazón que viene de Egipto lleno de concupiscencia. El esposo, vamos a conocer al esposo, el que cubre todo, en el cual no tendremos ninguna necesidad, porque tú puedes tener un esposo bueno, puedes tener una esposa buena, pero siempre habrá algo que te va a faltar. Pero en el desierto vamos a conocer a Ishi, el esposo protector, todo suficiente. Grandes hombres de Dios que fueron llevados al desierto y que fueron tentados por el enemigo, pero también fueron tentados por su propia concupiscencia. Pero ahí vieron a Dios cara a cara hasta ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, tenemos a Abraham, labrado en el desierto de sus 75 años hasta el día de su muerte. Moisés, forjado por 40 años para llegar a ser un hombre manso, líder, un intercesor, como creo que solamente el Señor Jesucristo está después de Moisés, ¿verdad? José, vendido en Egipto por 13 años para darle de comer a su familia. Yo quiero decirte, Abraham vino para preparar un camino. Y fue necesario que fuera labrado él como ese hombre de fe, como el padre de la fe, ¿verdad? ¿A dónde fue labrado? Para llegar a tener esa fe inconmovible en el desierto. Moisés, para llegar a ser ese hombre manso, ese líder inigualable y ese intercesor que se postraba aún en los momentos más dolorosos, cuando estaba el pueblo queriendo apedrearlo. Él se postraba para interceder. ¿A dónde fue? En el desierto. José, para ir y preparar ese camino de bendición a toda la familia, ¿verdad? Tuvo que pasar 13 años por ese desierto, siendo vendido en Egipto. Juan el Bautista forjó su vida completa por 30 y tantos años en el desierto, ¿verdad? Para tener un ministerio de 6 meses. Preparar el camino para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, Pablo, que fue al desierto de Arabia por 3 años aproximadamente, porque la Biblia nos enseña ya en el libro de Gálatas
que él no aprendió directamente de los apóstoles, sino de Pedro, perdón, y de Juan, sino que fue llevado al desierto de Arabia y ahí él fue instruido cara a cara por Dios. Propósito de Dios de llevarnos al desierto: afligirnos, probar nuestro corazón, si habíamos de guardar o no su palabra, quitar todo ídolo de nuestra boca, forjar nuestro carácter semejante al de Cristo y que lleguemos a amarle a Él con todo nuestro ser y por sobre todas las cosas. ¿Qué le parece si le damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta tarde? Si me acompaña a hacer una pequeña oración, no podemos extendernos, pero ¿por qué no me acompaña a orar y a decirle, no sé si usted aún no ha ido al desierto, aún no ha sido llevado, o está en medio del desierto y ya entendió y está avanzando y caminando para salir de esas situaciones adversas? Cualquiera sea su situación, yo le invito a que con sencillez de espíritu, con sencillez de corazón, usted pueda decir palabras como estas: Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que me reveles tu palabra, que yo pueda entender primero que nada que eres tú el que lleva al desierto a tus hijos. Que es necesario, que mi asunto no es con los hombres, que mi asunto no es con las circunstancias, que mi asunto es contigo, con el Señor de todo lo que existe. Que es necesario que pase por esos tiempos de soledad, que es necesario que yo pase por esa sed desesperante, por esa hambre desesperante, y que pase por esa escasez. Porque solo ahí y solo así voy a poder entender y comprender quién es este Dios que se manifiesta a los que le aman, a los que le buscan, a los que procuran ir en pos de Él y decirle: enséñame, instrúyeme, para que yo pueda aprender en verdad a ser un hombre, una mujer que pueda llevar tu estandarte y ser un testimonio vivo de lo que tú haces, y poderle decir a los que vienen atrás: Dios no mata en el desierto, por el contrario, fue ahí donde le conocí y aprendí a amarle como nunca antes imaginé que podría amarle. Fue ahí en el desierto donde aprendí a decir esa frase: Dios es suficiente. Dios es suficiente. No necesitas de las finanzas de nadie. No necesitas de las palabras de afirmación de nadie. No necesitas del apoyo humano. Necesitas de Cristo. Y cuando tienes a Cristo, Él enviará a las personas que te van a ayudar en lo económico. Cuando entiendes que tu asunto es con Él, Él enviará a las personas para que te ayuden a llevar la carga, para pasar al otro lado. Pero no se trata de personas, se trata de Jesús. Y cuando valoramos a Cristo como el tesoro más indescriptible de todo lo que existe, todas esas piedras preciosas, ahí en ese desierto seco, árido, nos van a ser reveladas. Y vamos a apreciarlas, y cada una de ellas va a ir siendo puesta en esta vida, que va a brillar únicamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios abra tu oído y no te quedes hasta ahí. Yo te desafío en el nombre de Jesús. No resistas la mano de Dios. No resistas la mano de Dios. Póstrate delante de su presencia. Humíllate antes de que sea quizás el fuego un poco más fuerte sobre tu vida. Antes de que el horno se caliente 7 veces o más de 7 veces. Humíllate. Doblega tu cerviz y dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy. No necesitamos proliferar palabras de promesas ni de propósitos humanos. Solo decirle: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida.
aquí está mi vida. Punto. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y no olvides todos los martes hasta que Cristo le pusiera un alto a este programa, hasta que Él dijera no más, pero mientras el Señor así lo permita, a través de este medio de Radio KM, la señal que te bendice, mientras Él lo permita, estaremos aquí todos los martes a las 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora del Salvador. Que el Señor te bendiga, un abrazo y adelante, ánimo.